a dar un tema que está buenísimo porque es la integración de todos los metabolismos cuando hablamos del ejercicio. Y es más o menos, esto engancha con lo que es integración y regulación metabólica, y más o menos nos introduce en el concepto de que el metabolismo no es un compartimento estanco, o sea, no son compartimentos estancos, aislados, metabolismo de glúcidos, metabolismo de lípidos, metabolismo de proteínas por separado, sino que el metabolismo es uno solo, ¿sí? Está todo interrelacionado y en algunas circunstancias, en algunas situaciones fisiológicas, como el ejercicio o como en el estrés, nosotros vemos esta interrelación de las vías metabólicas. Bueno, concretamente en ejercicio, el metabolismo está orientado hacia la obtención de energía como para garantizar la demanda energética en el ejercicio, que aumenta muchas veces. Para esto está garantizado a su vez por la regulación metabólica que determinados neurotransmisores, aquellos liberados por el sistema nervioso autónomo simpático, o sea la noradrenalina, o la adrenalina de la médula adrenal y hormonas liberadas por el sistema endocrino, un determinado perfil hormonal y un determinado perfil nervioso activará determinadas vías metabólicas e inhibirá otras vías. Concretamente, el perfil hormonal durante el ejercicio más relevante es que en el mismo vamos a tener disminuida la concentración de insulina, que es una hormona hipoglucemiante, y aumentada la concentración de las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, las catecolaminas, la somatotrofina. Bajo este perfil hormonal de regulación metabólica, la integración metabólica que ocurrirá en el ejercicio es la siguiente. En el músculo, que esto lo vimos cuando vimos la clase de músculo, me voy a correr un poquito para que vean solo el pizarrón, nosotros tenemos que, la contracción y la relajación muscular son ambos procesos activos que requieren ATP. El ATP se degrada, se transforma en ADP y esto sostiene tanto la contracción como la relajación muscular. El tema es que el ATP disponible para la contracción muscular solo te alcanza, los depósitos de ATP disponibles en el citosol, solo te alcanza para una contracción muscular de entre 4 y 6 segundos, no más que eso, de máxima potencia. Entonces lo que nosotros necesitamos es un conjunto de vías metabólicas que le permitan al músculo regenerar el ATP a medida que lo va gastando, ¿sí? Entonces, decíamos que existen 3 grandes sistemas energéticos en el músculo que se utilizan en distintos tipos de ejercicios o en distintos tipos de contracciones. Nosotros tenemos básicamente desde el punto de vista metabólico 3 tipos de contracciones que son la contracción anaeróbica alactácida, la contracción anaeróbica lactácida y la contracción aerobia. ¿Qué tipo de contracción se va a dar en un momento determinado? Dependerá de 2 factores que son la intensidad y la duración del ejercicio. Ya vamos a volver sobre eso más adelante. Pero en términos, digamos, concretos, la contracción anaeróbica lactácea es aquella que se da en ejercicios de alta potencia, unos 7000 kg/min, pero con muy baja duración, no mayor a los 10 segundos. Durante este ejercicio, los depósitos energéticos que se van a utilizar, que se van a alcanzar a utilizar, dada la rapidez con la que este ejercicio ocurre, son los depósitos que se conocen como el sistema de los fosfágenos. Es decir, el propio ATP disponible en el citosol, más la creatina fosfato, que es un compuesto de alta energía muscular, que en este tipo de ejercicio va a ser degradado para sostener el ejercicio 4 o 6 segundos más. Son 4 segundos de ATP más 6 segundos de creatina fosfato o al revés, dependiendo de la cantidad de creatina fosfato que tenga el individuo. Pero este ejercicio no se prolonga más allá de los 10 segundos. ¿Y cómo sería entonces? Vos tenés el ATP, que por la ATPasa se degrada en ADP y fósforo, mientras que el ADP se combina con creatina fosfato por una enzima que es la creatinfosfoquinasa, en un ratito lo vamos a ver, y esta enzima, la creatinfosfoquinasa, lo que hace es combinar creatina, fosfato más ADP, le da un fósforo de la creatina fosfato al ADP, el ADP al ganarlo se transforma en ATP, la creatina fosfato al perderlo se transforma en creatina. Bueno, después, en reposo, o si el ejercicio baja su intensidad, los depósitos de creatina fosfato se pueden recuperar a partir del ATP. Se da la reacción inversa por la misma enzima, que es la creatinfosfoquinasa, o CPK, la cual cuando se combina con ATP, el ATP se combina con creatina y ahora se da lo inverso. El ATP le da un fósforo a la creatina, el ATP se degrada para transformarse en ADP y la creatina se transforma en creatina fosfato.
Bien, ese es el ejercicio que se conoce como el ejercicio anaeróbico al lactácido. Si hablamos del deporte, el prototipo de un ejercicio así sería una carrera de 100 metros llanos. Si ustedes recuerdan, las personas que hacen que han hecho los récords, como Usain Bolt, por ejemplo, estos no tardan más de 10 segundos en recorrer los 100 metros, a una altísima potencia. No sé si el récord está en 9,47 segundos, algo por el estilo. Por Usain Bolt. Entonces, lo que quiero decirles es, pero todos estos, que después vamos a volver sobre los factores que para estos individuos jamaiquinos, tales como Usain Bolt, Asafa Powell o algunos norteamericanos, les proporciona, digamos, cuáles son los factores, principalmente genéticos, que les proporcionan a estos individuos mayor capacidad para estos ejercicios anaeróbicos a lactáceos. Bien, si el ejercicio se prolonga un poquito más, algunos segundos más, hasta más o menos los 60 o 90 segundos, minuto y medio, se puede recurrir a depósitos de glúcidos anaerobios. Y este tipo de ejercicio, que se puede realizar con una potencia inferior, 4.000 kilogramos minuto, pero una mayor duración, unos 90 segundos, 60-90 segundos, se denomina ejercicio anaeróbico lactácido. En el anaeróbico alactácido yo no uso oxígeno, por eso es anaerobio, pero tampoco genero ácido láctico, por eso es alactácido. La limitación de ese ejercicio del anaeróbico alactácido es la disponibilidad de recursos energéticos. Cuando en los 10 segundos se te agotaron los depósitos de creatina fosfato, pues ya no podés seguir con esa misma potencia. Bueno, el segundo tipo de ejercicio, que es el anaeróbico lactácido, es anaerobio, o sea, no utiliza oxígeno, pero es lactácido, genera ácido láctico. ¿Por qué? Porque este ejercicio se da de la siguiente manera. Las vías metabólicas fundamentales son la glucogenólisis, que transforma el glucógeno en glucosa, la glucólisis, que transforma el glucosa en piruvato, y la reducción del piruvato a lactato. Este es un hecho que permite regenerar el NAD, la coenzima NAD, que la glucólisis necesita para seguir dándose. Pero decía, bueno, aquí la génesis de ATP ocurre por fosforilación a nivel sustrato. La fosforilación a nivel sustrato puede ocurrir fuera de la mitocondria, en este caso en el citosol, porque es la glucólisis, no requiere oxígeno y utiliza la energía de sustratos macroérgicos, como por ejemplo, sustratos de alta energía, como por ejemplo el 1,3 bifosfoglicerato de la glucólisis o el fosfenol piruvato de la glucólisis. Bien. ¿Cuál es la limitación de este ejercicio? La caída del pH, que significa el acúmulo de ácido láctico, porque la glucólisis anaerobia lo termina generando, que cuando el pH es bajo, el pH cuando baja es porque aumentaron los hidrógenos. Recuerden que la relación entre hidrógenos y pH es inversamente proporcional. Entonces, si bajó el pH es porque aumentaron los hidrógenos. Los hidrógenos son básicamente hidrogeniones, cationes. Entonces, lo que hacen los hidrógenos es competir con el calcio por los sitios activos de la troponina. Y entonces, la troponina, en lugar de unirse a calcio, se une a hidrógenos. Los hidrógenos no tienen la misma capacidad que el calcio para producir esos cambios conformacionales de la miosina que le permitan interactuar con la actina, y entonces corta la contracción. Perdés potencia. Bueno, finalmente, si el ejercicio se puede prolongar algunos minutos, o sea, si el ejercicio baja la potencia, se puede prolongar minutos, horas, ¿sí? El prototipo es la maratón, Una maratón de varios kilómetros, vos la podés prolongar hasta 240 minutos, o sea, 4 horas. Bien, para esto vos tenés que bajar la potencia a 1700 kilogramos minuto de potencia promedio, que es muy inferior a los 7000 del ejercicio anaeróbico lactácido y de los 4000 del ejercicio anaeróbico lactácido. Este ejercicio, que es el ejercicio aerobio, utiliza como recursos energéticos todo aquello que se pueda metabolizar aeróbicamente en el músculo, y esto incluye glúcidos, lípidos y proteínas. Anaeróbicamente solo se pueden metabolizar los fosfágenos y los glúcidos. Los lípidos y las proteínas solo aeróbicos, y los glúcidos también aeróbicos. O sea, aeróbicamente vos podés metabolizar glúcidos, lípidos y proteínas. En cuanto a los glúcidos hacen glucogenólisis, transformando glucógeno en glucosa. La glucosa se transforma en piruvato por glucólisis, y el piruvato, por decarboxilación oxidativa, genera acetil-CoA, que en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria termina reducida a dióxido de carbono y agua. En este proceso, por fosforilación oxidativa, se genera ATP. La fosforilación oxidativa se da dentro de la mitocondria, requiere oxígeno y aprovecha para la síntesis de ATP la energía de las reacciones redox de la cadena respiratoria, que, como vimos en la clase de respiración celular, genera un gradiente de protones entre la matriz y el exterior y la cámara externa, que favorece el ingreso de protones por la porción F0 de la partícula elemental y la síntesis de ATP en la porción F1. Lo que llamamos la teoría quimio-osmótica
de acople entre respiración y fosforilación. En resumen, chicos, bueno, y este metabolismo aeróbico lo que hace es consumir glúcidos, generando acetil-CoA, que en el Krebs y la cadena respiratoria pueden generar dióxido de carbono y agua, que por fosforilación oxidativa en las partículas elementales generan ATP. Pero los glúcidos no son los únicos que se podían metabolizar anaeróbicamente, como les dije antes, porque el músculo puede degradar depósitos de triacilglicéridos por lipólisis, generando ácidos grasos que por beta-oxidación originan acetil-CoA, consumir cuerpos cetónicos por cetólisis, por oxidación de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son metabolitos hidrosolubles de los glúcidos, el ácido beta hidroxibutírico, el acetoacetato. Bueno, y estos se pueden oxidar en las células, transformándose, por ejemplo el músculo, transformándose en acetil-CoA. Finalmente, las proteínas se degradan por proteólisis, liberan aminoácidos. El músculo dispone de un metabolismo específico para los aminoácidos de cadena ramificada, como valina, leucina, isoleucina, que los puede transformar en acetil-CoA para que alimenten el Krebs y la cadena respiratoria. Entonces, gracias al consumo aeróbico de glúcidos, de lípidos o de proteínas, vos disponés de ATP por fosforilación oxidativa para el ejercicio de tipo aeróbico. En resumen, chicos, en el músculo, las vías metabólicas que van a estar activadas en ejercicio, en los tres tipos de ejercicios son la hidrólisis de ATP por la ATPasa, la hidrólisis de creatina fosfato por la creatinfosfoquinasa, la glucogenólisis, la glucólisis, la decarboxilación oxidativa del piruvato, la cetólisis, la lipólisis y la beta-oxidación de ácidos grasos, la proteólisis y la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, generándose ATP tanto por fosforilación a nivel sustrato como por fosforilación oxidativa. ¿En qué proporción se originarán ATP en fosforilación a nivel sustrato o por fosforilación oxidativa? Dependerá del tipo de ejercicio, concretamente de la potencia y duración del ejercicio, que determina que el metabolismo se configure de tres maneras: de forma anaeróbica lactácea, de forma aeróbica lactácea o de forma aeróbica. ¿Estamos? Bien. Eso pasa en el músculo, pero el músculo no está solo. El músculo está integrado en un organismo con distintos tejidos que favorecen con su metabolismo el funcionamiento del músculo o el funcionamiento global del cuerpo humano durante el ejercicio físico. Por ejemplo, ¿qué vías metabólicas están activadas en el adiposo? Fundamentalmente la lipólisis. Recuerden que las catecolaminas se podían unir a receptores beta 1, beta 2, beta 3 y que los receptores beta 3 son típicos del tejido adiposo, y cuando las catecolaminas se unen a los receptores beta 3, la adrenalina, y estimula la formación de la AMP cíclico dentro del adipocito, esto estimula la lipólisis. Entonces, la lipólisis consume los TAG adiposos, estos liberan ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos van a ir al músculo, donde pueden ser utilizados como recursos energéticos por beta-oxidación para la síntesis de ATP, mientras que el glicerol va a ir al hígado. Y en el hígado es uno de los tantos sustratos que en el hígado se utilizan para la gluconeogénesis. Con respecto al hígado, es el otro órgano que tiene varias vías metabólicas activas durante el ejercicio, gracias a este perfil hormonal característico. Tales vías metabólicas son la glucogenólisis, se consume también el glucógeno muscular, la gluconeogénesis, se genera glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Una de las fuentes no glucídicas que contribuye, digamos, a la síntesis, a la formación de glucosa, es el lactato, producto de la reducción del piruvato en anaerobiosis en el músculo. En anaerobiosis, el piruvato se reduce a lactato, el lactato pasa a la sangre, de la sangre va al hígado, en el hígado por gluconeogénesis regenera glucosa, la glucosa pasa al plasma, va a ir a las neuronas, a los eritrocitos, ahora vamos a analizar eso, pero también puede ir al músculo cerrando ese ciclo. Ese ciclo, que se denomina ciclo de Cori, implica glucólisis extrahepática seguida de gluconeogénesis hepática y permite regenerar en el hígado parte de la glucosa consumida fuera de él. Repito, el ciclo de Cori implica glucólisis extrahepática seguida de gluconeogénesis hepática y permite regenerar en el hígado la glucosa que se consume fuera de él. Bien, con respecto al lactato, que antes me lo olvidé, el lactato se genera durante la contracción anaeróbica y es lo que limita esta contracción, ¿sí? Pero en aerobiosis, el lactato, y uno asume que el lactato es una molécula tóxica, y de verdad, si se acumula, baja el pH y esto es perjudicial para la célula, no solo para la contracción muscular, sino para la célula en general, para el organismo en general.
Se llama, esta condición se llama lactacidosis y puede ser potencialmente peligrosa. Pero, si nosotros recuperamos, digamos, nos recuperamos de esa situación metabólica de anaerobiosis, si el músculo se relaja y los vasos del músculo vuelven a irrigarlo y la presión de oxígeno muscular o el suministro de oxígeno aumenta, el lactato también es un sustrato metabólico, porque el lactato puede transformarse en piruvato por oxidación. Si el piruvato se puede transformar en lactato por reducción, el lactato se puede transformar en piruvato por oxidación. Este lactato transformado en piruvato se puede transformar en acetil-CoA por decarboxilación oxidativa, y el acetil-CoA en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria se degrada hasta dióxido de carbono y agua, con un rendimiento global del lactato de 18 ATPs. Bueno, no es lo mismo que una glucosa, que es 38, pero tampoco es una molécula inútil, ¿sí? Es una molécula que puede servir post ejercicio para pagar parte de la deuda de oxígeno que después vamos a ver, Entonces, no piensen en el lactato como una cosa que es exclusivamente tóxica, ¿sí? Los metabolitos que son exclusivamente tóxicos y cuando se acumulan son catastróficos para el organismo son los compuestos nitrogenados, como el amoníaco, etcétera, porque eso sí, al acumularse, alteran el metabolismo, no se pueden metabolizar. Pero el lactato es una molécula que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y toda molécula orgánica con carbono, hidrógeno y oxígeno en el cuerpo puede servir de sustrato para la síntesis de ATP. Bien, repetida. Entonces, este es el ciclo de Cori. Volvamos al hígado. En el hígado, ¿qué vías metabólicas están activadas? Dijimos, en primer lugar, la glucogenólisis, que degrada el glucógeno a glucosa, la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de fuentes no glucídicas. Entre estas fuentes tenemos el lactato, que acabamos de mencionar, producto de la glucólisis extrahepática a través del ciclo de Cori, pero además tenemos otros sustratos. Por ejemplo, el glicerol. El glicerol, que proviene del tejido adiposo por lipólisis, o el que en el propio hígado se degrada, es producto de la lipólisis de los TAC hepáticos, este glicerol se puede transformar en glucosa por gluconeogénesis. Recuerden que esto lo vimos el año pasado en nutrición. El glicerol es el único componente derivado del metabolismo de los lípidos que puede ser glucogénico. Bueno, este glicerol en el hígado se transforma en glucosa y de esa manera la glucosa puede pasar al plasma para servir de sustrato para el metabolismo en otros tejidos. Bien, otra de las vías importantísimas que están activadas en el hígado durante el ejercicio físico es la cetogénesis. ¿Cómo es que se activa la cetogénesis? A ver, la cetogénesis se da a partir de acetil-CoA, ¿sí? Entonces, decíamos que en el hígado está activada la lipólisis por las catecolaminas y los TAC se degradan a ácidos grasos y glicerol. El glicerol es utilizado por gluconeogénesis para formar glucosa, mientras que los ácidos grasos por beta-oxidación se transforman en acetil-CoA, la cual en el ciclo de Krebs daría dióxido de carbono, se degradaría hasta dióxido de carbono en la cadena respiratoria agua y serviría como sustrato energético para el hígado. ¿Pero qué pasa? Para que el acetil-CoA ingrese al ciclo de Krebs, el primer paso del ciclo de Krebs, recuerden que era la unión de acetil-CoA con oxaloacetato por la citrato sintetasa para formar citrato. ¿Qué pasa? El oxaloacetato también es un sustrato de la gluconeogénesis. Toda situación que active la gluconeogénesis hepática causa una disminución de la concentración de oxaloacetato. Esto va a provocar un acúmulo de acetil-CoA. O sea que si el oxaloacetato disminuye el funcionamiento del ciclo de Krebs. Si disminuye la concentración de oxaloacetato, disminuye el funcionamiento del ciclo de Krebs. Y si disminuye el funcionamiento del ciclo de Krebs, se acumula acetil-CoA. Si se acumula acetil-CoA, el acetil-CoA, al no poder ir al ciclo de Krebs, ¿qué hace? Es desviada o derivada hacia la cetogénesis. Entonces, en el hígado se generan cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos pasan a la sangre, de la sangre pasan al músculo y por cetólisis son degradados para obtención de ATP, ¿no? Degradación aeróbica de los cuerpos cetónicos. Bien, entonces, resumiendo, en el hígado tenemos activadas las siguientes vías: la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, la beta-oxidación y la cetogénesis. Finalmente, la glucosa pasa al plasma. En el ejercicio no solo está activo el músculo o el hígado y el adiposo para sostener el metabolismo del músculo. También en ejercicio las neuronas, el sistema nervioso sufre una activación porque, por ejemplo, las neuronas del área motriz principal y secundaria tienen que estar activas para controlar los músculos. También los glóbulos rojos. El metabolismo de los glóbulos rojos se acelera, aumenta. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos en ejercicio deben cumplir su función de transporte de oxígeno adecuadamente porque el consumo de oxígeno aumentó en ejercicio. Con lo cual,
Neuronas y glóbulo rojo también aumentan sus requerimientos metabólicos. Pero hay un problema. Los eritrocitos y las neuronas solo consumen glucosa. No pueden consumir glúcidos, no pueden consumir otra cosa que no sea glucosa. Con lo cual, yo tengo que derivar esta glucosa hacia las neuronas o hacia los eritrocitos para que en estas células la glucosa actúe garantizando su metabolismo. En las neuronas, la glucosa se consume aeróbicamente hasta dióxido de carbono y agua por todas las vías, las tres vías, glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs más cadena respiratoria, o sea, 4 vías. Mientras que el glóbulo rojo, que carece de mitocondrias, la glucosa se transforma en lactato por glucólisis, nada más, ¿sí? O sea que el metabolismo del glóbulo rojo es anaeróbico siempre. En el músculo puede ser aeróbico o anaeróbico. El glóbulo rojo en el hígado es prácticamente siempre aeróbico. En el adipocito, las neuronas casi siempre aeróbico. En cambio, en el eritrocito es siempre anaeróbico. Entonces el eritrocito genera lactato, el lactato pasa al plasma y también es una fuente para el ciclo de Cori. En resumen, ¿qué vías están en el ejercicio? A ver, resumamos todo. En el ejercicio es una situación metabólica de alta exigencia, alta demanda energética, donde la oferta de sustratos energéticos tiene que aumentar en consecuencia para poder sostener la demanda metabólica incrementadas. Esto lo garantizamos por un determinado perfil nervioso y perfil hormonal. En el caso del perfil nervioso, lo que aumenta es la tasa de descarga del sistema nervioso autónomo simpático, que era aquel que nos prepara para situaciones de máxima exigencia, y disminuye la del parasimpático, que es un sistema de conservación de energía, no de gasto energético. Y en cuanto al sistema endocrino, diversas hormonas van a sufrir aumentos o disminuciones. Las más importantes que tienen que recordar, porque son las más relevantes para el metabolismo, son la insulina, que disminuye su concentración, la glucagón, la catecolamina, la somatotrofina, que aumenta su concentración. Entonces, con este perfil hormonal y con ese perfil nervioso, con activación del sistema nervioso autónomo simpático, en el hígado van a estar activadas glucogenólisis, gluconeogénesis, lipólisis, beta-oxidación, cetogénesis. En el adiposo, la lipólisis. En las neuronas, la glucólisis aerobia. En los eritrocitos, la glucólisis anaerobia. Mejor dicho, la glucólisis en condiciones aerobias y la glucólisis en condiciones anaerobias. No existe la glucólisis aerobia, después se lo voy a explicar más adelante. Y con respecto al músculo, bueno, las vías que están activadas son la hidrólisis de ATP por la ATPasa, la hidrólisis de creatina fosfato por la creatinfosfoquinasa, la glucogenólisis, la glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria, la oxidación de cuerpos cetónicos, la lipólisis, la beta-oxidación, la proteólisis, la oxidación de aminoácidos de cadena ramificada, la reducción del piruvato y después la oxidación del lactato al final del ejercicio para pagar la deuda de oxígeno o como contribución a ese proceso. Entonces, todas estas vías están activadas en el músculo. Con respecto a las tres situaciones, según la demanda de energía, según la intensidad del ejercicio y según la duración, tenemos el ejercicio anaeróbico a lactácido, ejercicios de alta potencia, 7000 kg/min y baja duración, 10 segundos, sustratos energéticos, sistema de los fosfágenos, ATP y fosfocreatina, limitación del ejercicio, agotamiento de sustratos energéticos. Segundo tiempo, acá está en verde. El segundo tiempo es el ejercicio anaeróbico lactácido. Tiene una potencia media, 4000 kg/min, duración media, 60-90 segundos. Sustratos energéticos glúcidos metabolizándose en condiciones anaerobias, y la limitación del ejercicio es el aumento de la concentración de lactato, que produce una competencia. Los hidrógenos compiten con el calcio por los sitios activos de la troponina, y además perturban las enzimas generales, digamos, la ATPasa y otras enzimas que requieren un pH regulado para actuar. Bueno, finalmente, el ejercicio aeróbico son ejercicios en los cuales la potencia es menor, 1700 kg/min, la duración es mayor, hasta 240 minutos, los sustratos energéticos son los glúcidos, los lípidos y las proteínas metabolizándose en condiciones aeróbicas, y la limitación de este ejercicio aeróbico son los depósitos energéticos, principalmente el depósito de glucógeno muscular. Según la disponibilidad de glucógeno muscular, tal como lo menciona el capítulo 85 del Guyton, el ejercicio durará más o menos. Bueno, queridos, costó, pero lo sacamos. Estas son las integraciones metabólicas en el ejercicio. Al finalizar, les voy a pasar este cuadro para que lo copien, se lo voy a dar anexo a la clase. Y después, en la próxima clase, les voy a explicar bien la regulación metabólica. ¿Qué depósitos utilizamos según la intensidad o según la duración y por qué? El ciclo de Randle y otras cuestiones. Bien, nos vemos, polluelos, y cuídense.